Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en este domingo. Como siempre, viene a nuestro encuentro el Señor y nos deja aquello que nos sirve para que nosotros podamos hacer nuestro camino de santidad. Anigue ñandere saraire, lleva macha papi ñande yara, ñandere no hina o esa cañande, jamombe uñande, va eva la ñande ya poana, Jacobona hangua, peñane corazón. Pereré, pero en un sentido positivo, lleva opella y después siempre en favor del hermano, en favor del prójimo. Hoy, queridos hermanos, la palabra del Señor la estamos leyendo en esta primera lectura del libro de la sabiduría. Este libro del sabio, aquel que quiere vivir y aquel que reflexiona y que entiende sobre el camino de su propia existencia. Estamos en el 23º, es una continuación de lo que nosotros vamos leyendo en el 22º, el domingo pasado, el Señor que nos hablaba sobre la humildad, la lleva, y también nos hablaba sobre el desinterés, pero en un sentido positivo, de que tú ya lleva ñandela ya por las cosas interesadamente, porque se hanos ese provecho del otro, no. Sino que el Señor nos invita verdaderamente a la humildad, decíamos en el 22º. En el 23º, desde el libro de la sabiduría, Ñajendumí, capítulo 9, del 13 al 18. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada y por la sabiduría fueron salvados. Queridos amigos, entonces en este domingo estamos entrando poco a poco también en una reflexión mucho más profunda. Este es el tercer momento. Es decir, el primero se presenta siempre como de los Nevi'im famosos, de los profetas, es decir, mirando sobre la realidad. Nos preguntamos y decimos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo nosotros tenemos que vivir. Pero en el contexto histórico, ¿cuáles son las realidades que encontramos en nuestro vivir?
Siempre estamos ante estas situaciones del bien y del mal. Y por eso, cuando existen situaciones negativas, no nos desanimamos, sino que aquí viene la propuesta. Y esa es la segunda partecita, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia, que es la famosa Torá. La Torá, es decir, la ley como tal, es como la Constitución, ¿verdad? Leyes que nos ayudan a regular nuestro caminar, porque ñandeko llegó comunidad. Ñandeko llegó beatiwa sube a llevar a opear con ñande yaguatapona, yapona beñandillaro yerure haise ñande. Y este es el libro de la Torá, el libro de las leyes, cómo tenemos que encaminar y fortalecernos también a través de las leyes en los principios y los valores que el Señor nos ofrece. Y así entonces se presenta, ¿verdad?, todos los libros de la ley principalmente, cómo nos van hablando después de que los profetas nos han dicho, esta es la situación en la que nos encontramos. Y ahora entonces nos encontramos en este tercer momentito, que es el momento de la reflexión. Es decir, oikota y kondoikoya lleva beñan de yaro y cueñande jañande lleva abella yepita soja y apoya peisha ñande yapona. Y vienen nuestras leyes, estas leyes que tienen que responder sobre todo a esos principios y al querer de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jaupear entonces en este tercer momento ñañe punúa lleva ñañe piamba y te ya calculaya va ego peñan de yara o yerurea ñande eina. Va eisha la ñande ya pomana lleva peñan de yara o yerurea ñande eina para cumplir su voluntad, es decir, para que nosotros seamos felices, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a sus leyes y podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos y hacer un camino de santidad, un camino bueno. Y así entonces nos hacemos esta pregunta en primer lugar. Ñandépico y captula yeikua lleva que veñan de yara apetu ume yeikua mimba para los yerurea ñandé. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Esta es una pregunta muy importante. ¿Nosotros somos capaces o no somos capaces? ¿Tenemos la posibilidad o no tenemos la posibilidad de conocer y de saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de lo que nosotros verdaderamente tenemos que hacer para poder llegar a ser felices? Son preguntas que al final de cuentas se vuelven en preguntas retóricas, porque ñande yeñame esta la respuesta, lleva. Ñandela ñeñe piñata hina ya echata y catupa yeikua hañanguaje peñan de yara tu ubeya es angua peala ñande yaro yerurea sehina. Porque coamba ñande yaro me embaite se hace coanga mojeño yara y tengo que fructificar, ¿verdad?, en mi sociedad, en mi familia. Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Es decir, muchas veces si nosotros vamos a pensar simplemente y organizarnos desde un pensamiento muy humano, queridos hermanos, a lo esencial y a lo fundamental para que podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Es decir, en síntesis tenemos que hacer un gran esfuerzo, tenemos que estar entonces en continua relación con Dios. Operar con la oración es importante, porque con la oración lo que nosotros estamos haciendo, queridos hermanos, con esta sintonía con Dios, lo que hacemos es sensibilizarnos. Lleva. Ñande a kuni a yeikuan va peñan de yara lo yerurea ñande va peñan de yara y potañan de jewi. Ope llamante y catuta veía ope lleva ñamo y pona allá mona peisa yaguatana a peisa ñande yayapona. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe dominical. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Vaticano Express. Hoy veremos cómo después de un viaje a Canadá en silla de ruedas, en el que Francisco reconoció que debe bajar el ritmo, aún mantiene una agenda con compromisos muy importantes y la salud le acompaña. Lo primero que el Papa ha retomado tras sus vacaciones de julio fueron sus audiencias. Nada más volver de Canadá para pedir perdón a los indígenas, Francisco explicó a los peregrinos en Roma los detalles de su visita. Algunos testimonios le golpearon muy fuerte. Ho dovuto sentire come schiaffi dal dolore di quella gente, come hanno perso
Gli anziani che hanno perso i figli non sapevano dove sono finiti per questa politica di assimilazione. È stato un momento molto doloroso, ma si doveva mettere la faccia. Dobbiamo dare la faccia davanti ai nostri errori, ai nostri peccati. En agosto el Papa también ha tenido tiempo para una de sus actividades favoritas, reunirse con jóvenes. A menudo dice que saca fuerza de estos encuentros donde le contagian su entusiasmo y vitalidad. Francisco les pidió que sean originales. Una persona che soltanto vive dei risposti è una persona che è abituata a chiudere. Una persona che vive de domande è una persona abituata a aprire. E Dio ama le domande. El trabajo del Papa por la Paz tampoco se interrumpe en verano. En agosto se reunió con el embajador de Ucrania ante la Santa Sede y con Antoni de Volokolamsk. Es el equivalente al ministro de Exteriores de la Iglesia Ortodoxa rusa. La mia sala da letto ho la reliquia lì nel comodino di San Serafino. Ecco, il 1 agosto abbiamo festeggiato la memoria di San Serafino e per questo abbiamo portato questa icona. Otro de los gestos de Francisco este mes fue con un niño que se le acercó en la audiencia general. A menudo le pasa. Aquella semana decía precisamente que el diálogo entre abuelos y nietos salvará el mundo y al final lo demostró con sus actos. Vamos a verlo. Nell'udienza parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani. Questo è stato coraggioso questo, E rimane tranquillo, Y a finales de mes, tras el rezo del Ángelus, Francisco pidió por Nicaragua y quienes sufren la persecución religiosa. Es un gesto muy importante del Vaticano, un país que siempre procura mediar y jugar un papel diplomático. En lo que queda de agosto, aún quedan dos eventos muy importantes por celebrarse. El primero, la creación de 20 nuevos cardenales. Y el segundo, el consistorio, en el que el Papa explicará los detalles de la nueva Constitución Apostólica y quizá anuncie alguna sorpresa. Y hasta aquí nuestro Vaticano Express. Es un espacio realizado por Rome Reports con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. Pocas horas después de crear 20 nuevos cardenales, el Papa puso rumbo a L'Aquila, en el interior de Italia, en los Apeninos. Allí lo esperaba el cardenal Giuseppe Petrocchi, el arzobispo local. En la plaza estaban familiares de las víctimas del terremoto que en 2009 asoló la zona. Quitó la vida a más de 300 personas. Ma il dolore c'è. E le belle parole aiutano, ma il dolore rimane. E con parole non si va al dolore, soltanto la vicinanza, l'amicizia, l'affetto, camminare insieme, aiutarci come fratelli e andare avanti. O siamo un popolo di Dio o no se risolve. Luego el Papa se puso el casco y visitó la catedral, que aún está cerrada al público a causa de los daños sufridos por el terrible terremoto de 2009. Son muchas las personas que peregrinan hasta Santiago de Compostela para venerar los restos del santo. Durante todo el año se reciben peregrinos, pero es en verano cuando más afluencia se registra al día. Se están recibiendo unos 1.700 aproximadamente. En enero llegaron 1.600 cada día. En febrero 3.000 y pico, 3.000 y poco. En marzo 6.000 y pico. En abril 34.000 y pico. En mayo 48.000 y pico. Después así han subido todos los meses, han subido mucho y ahora por ejemplo, antes del Día del Apóstol, antes del día 25, ya se había llegado a los 200.000 peregrinos. Desde el año 2021, Santiago se encuentra en año jubilar, prolongado durante todo el 2022 por la pandemia. El Año Santo solo sucede cuando la festividad del Apóstol, 25 de julio, coincide con un domingo. Esto provoca que mucha gente haga la peregrinación para ganar las indulgencias concedidas por la Santa Sede. Aunque hay peregrinos que no realizan el camino por motivos de fe. Sin embargo, sí que puedo afirmar también que muchos que salieron de casa por puro turismo y cuando llegan a Santiago
llegan como peregrinos. La nacionalidad de peregrinos que mayor afluencia registra es la española, aunque hay un número considerable de peregrinos de otras nacionalidades. Hay muchos alemanes, muchos estadounidenses, hay incluso coreanos. En el año 2019, que fue aquel en el que hubo más peregrinos hasta este supera al 2019, pero habían venido ciudadanos de todos los países reconocidos por la ONU, excepto 12 o 13 países. Es así como la capital gallega se convierte en un epicentro de fe y en algunos casos de conversión. Fernández anima a realizar el camino, sea por motivos religiosos o no. La persona humana no tiene como destino la tumba, aunque tenga que pasar por el sepulcro, como pasó Jesús, sino que tiene que ir más allá. Y entonces el camino de Santiago es como un paradigma del camino de la vida. Mientras, la cuenta atrás para que se apague la linterna de la torre de la catedral, que anuncia Año Santo, ha comenzado. De este modo darán comienzo los preparativos del Año Santo 121 de la historia de Santiago, que será en 5 años, el próximo 2027. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Dominical. Cada domingo la palabra del Señor con 3 lecturas maravillosas y un salmo con el cual damos una respuesta. O peor que dice la salmo responsorial. Vaya mañana ya compromete Ñande Yarañe. La segunda lectura del día de hoy es de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo Pablo, ya anciano, y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mi ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez
Él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre. No ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor? Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Queridos hermanos, esta carta es muy interesante, es una carta cortita, ¿verdad? Pablo se encuentra con este Filemón, mejor dicho, sobre todo con este esclavo, ¿verdad? A quien le vuelve a reenviar. Posiblemente hoy cárcel vecina a Pepe llegó a Pablo, a Pepe oye convertido esclavo. Y así hablando, entonces se dan cuenta que Filemón era el patrón, ¿verdad?, de este esclavo. Y ahora le está volviendo a reenviar. Pero Goanga ya convertido. Abe oye erire Pablo o yo topa erire San Pablo le predica el evangelio, le predica sobre Jesús. Y evidentemente que los frutos de la conversión son frutos maravillosos para este que fue, digamos así, esclavo. Pero ahora hay dos cositas. Si este está en la prisión fue por algo. Entonces o cañé juira, o disparar juira, o oye yarra, oye bebé, calabozo. Y bueno, después de esta conversión y después de este encuentro con Pablo, entonces ahora se siente liberado. Pero ahora Pablo le está diciendo, mira, yo le tengo a este y ahora te lo voy a enviar de nuevo. Pero atención, ahora ya no quiero que le recibas como un esclavo. Upeagonda y por ahí. Miren que es una cosa muy interesante, ¿verdad? Sino que ahora lo vas a recibir como un hermano querido. Si es tan querido para mí, dice Pablo, con quien él tiene una relación tan estrecha y tan buena, uno se da cuenta, y ahora por eso Pablo le está escribiendo y con toda confianza, pero al mismo tiempo yo pues lleva, porque de cierta manera le está diciendo, y bueno, si somos cristianos, tenemos que ser capaces primero de perdonar, y entonces tenemos que recibirle de nuevo a esta persona. Esta persona no podría hacer nada, ¿verdad? Porque siempre estuvo en una situación tan precaria que ahora le sería imposible salir adelante solo. Entonces, de Filemón, dale va, fuerza, recibirle de nuevo. Y por una vez, le han gusta pata de la gendula yerurean, de verdad. Pero si es tan querido para mí, entonces, ¿cuánto más lo será desde ahora para ti? Que estás unido a Él por lazos humanos y sobre todo aquí está el subrayado, queridos hermanos, en el Señor. Lazos humanos, pero lazos principalmente en el Señor. Porque esto entonces es el camino y el único camino, queridos hermanos, para que nosotros podamos llegar también al perdón. Para que nosotros podamos llegar también a restablecer nuestras relaciones entre nosotros. Landa yare koino peñan de yara peñan de pupea lleva. Da yare koino peñan de yara ñan de conazo peñan de aputu ume. Hasita oína lleva la ounde. Te oye goay. Da ipase de ima de sembota de pean de amor. Peagoñan dehin. Peañan dehin. Sin embargo, ahora Pablo le está diciendo, atención, desde ahora ya no será simplemente una relación humana, una relación de conocimiento muy humano entre nosotros, de este estilo de relación, sino que va a ser una relación mucho más profunda, pero ya como un hermano y un hermano en Cristo, porque upea la ñeco de veina. ¿Verdad? Que no tiene que ser entonces simplemente, queridos hermanos, una relación de sangre, una relación de hermanos como familia simplemente. Porque que muchas veces encontramos en nuestras familias situaciones bien complicadas y bien difíciles, cuando solamente nuestras relaciones se manejan por el sentido muy humano, muy de sangre. Lo mismo, oñoneiro la mitad, oñoneiro por todo.
Oñorairó por herencia, oñorairó porque nunca hubo una buena educación, un acompañamiento, como hay un deseo, ¿verdad?, de que cada uno ya posee las ecoveo y las ya posea, no quiere ser llamado la atención, ayudado. En síntesis, en muchos hogares no existe esa verdadera fraternidad, esa fraternidad humana, que es un elemento esencial y fundamental para nuestro relacionamiento, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, cuando hay una relación desde Dios, la relación es mucho más perdurable y mucho más fuerte. Y ahí nosotros somos capaces también de perdonarnos, como aquí justamente Pablo le está pidiendo, donde hipotai, la ojón te lleva como un amigo tuyo en un sentido muy humano, sino que sobre todo con los lazos en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. ¿Y qué clase de amigo? Y un amigo en el Señor. Y Jesús en este sentido es el amigo, Dios es el amigo que nunca nos falla. Y entonces, si estamos tan estrechamente unidos al Señor, ciertamente que también nosotros vamos a ser capaces, ¿verdad?, de ver en el hermano, de ver en la otra persona al mismo Cristo que viene a nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. La asunción de María al cielo. Queridos amigos, nos hacemos la pregunta si la asunción de María está en la Biblia. Como tantas veces nos preguntan y nos dicen si la asunción de María está escrita literalmente en la Biblia. Y evidentemente podemos decir que sí, porque la asunción significa ser asumidos por Dios, ser resucitados por Dios, ser asumidos entonces al cielo. Esto significa, y María es la primera mujer, la primera criatura igual a nosotros, que es resucitada por Dios, pero por haber cumplido la voluntad del Señor justamente. Y también tenemos que entender que
Este es un dogma de la iglesia. Un dogma significa una fe a la que nosotros le ponemos el sello y decimos, este es el camino hacia donde nosotros estamos caminando, porque el Señor nos revela en su palabra. No hace falta que esté escrito así, literalmente. No tenemos que entenderlo de esta manera, sino que nosotros tenemos que entender el contexto de lo que significa verdaderamente un camino de fe. La asunción significa entonces ser resucitados por Dios. La asunción significa ser asumidos por Dios después de haber hecho todo un camino de vida, de respuesta al Señor en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Tenemos en la Biblia tantos personajes que fueron asumidos por Dios. Del mismo Moisés nos dice que no sabemos, en el capítulo 34 del Deuteronomio, que no sabemos, dice, dónde está la tumba de Moisés, es decir, que fue asumido, nos hace entender, nos hace comprender por sus acciones y porque Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, cumple la voluntad del Señor. También se nos habla de Enoc. Enoc dice que es también asumido por Dios, llevado por Dios. Incluso es muy interesante ese número, que es siempre un número simbólico, ¿verdad? 365 años dice que vivió. Es decir, dentro del año solar nos hace entender los 365 días que caminó de acuerdo a la voluntad del Señor. Luego tenemos también otro personaje como Elías. Elías, que significa justamente Yahvé es mi Dios. Es decir, un hombre que cumple la voluntad de Dios, que pelea por el yavismo, es decir, defendiendo la causa de Dios. Al final también es asumido por Dios, es llevado por Dios. Y ahí te pone la imagen que es tan hermosa, que es la del carro del fuego, cómo es asumido y llevado al cielo. Bueno, esto entonces significa para nosotros la asunción de María también. Una mujer que fue capaz de escuchar y de vivir de acuerdo a lo que el Señor le estaba pidiendo. María es nada más y nada menos que la Madre de Dios, la Madre del Salvador, la Madre del Mesías, es decir, del ungido. Dios que entra a nuestra historia para poder redimirnos, para poder salvarnos. Cada misterio que Dios nos trae a través de la Biblia y nos va narrando, revelándose a cada uno de nosotros, significa para cada uno de nosotros hoy hacer ese mismo camino. Nosotros estamos llamados a la resurrección, así como María, nosotros también a ser asuntos por Dios. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estábamos reflexionando en este camino de nuestra vida también de santidad, de nuestro camino de vida, de encuentro personal con el Señor, con Dios. Upeana con Ñande la lleva bautizada, lleva Upeana con Ñande Jevila cristiano. Cristiano significa seguir a Cristo, vivir los valores, vivir la propuesta del Evangelio. Upeana dice la cristiano. A operar entonces Ñande Ñando Ponana ya esana va eva Ñande Yara Yerure Ñande la yecotamos como verdaderos cristianos. Hoy esta tercera lectura, es decir, el Evangelio que nos propone la palabra de Dios a través de la Iglesia, es de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Estamos en el capítulo 14, del 25 al 33. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él dándose vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta la propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, no pueda acabar.
y todos los que lo vean se rían de él, diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Entonces, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Desde esta palabra del Señor que hoy nos está llamando desde una reflexión profunda a entender lo que significa, así como termina el Evangelio, dice: cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee. Aquel que no renuncie a todo lo que posee. Decíamos que el domingo pasado 2 cosas importantes como tema la ñambo título tramo pe domingo pe añandella ecuri humildad y desinterés, que está muy en concomitancia y muy en unión con esto, porque aquí el desinterés quería decir el desapego, quiere decir justamente el renunciar. Y aquí nos dice: cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando yo puedo entender porque es iñande upea original la característica, el elemento fundamental para demostrar de que somos cristianos. A ver, entonces, dai por y medias tintas, dai por y media vuelta, dai por y va evejinegua. A ver, directo y teñan de yaras e iñande, peanes e iñande diga tú. La ñanderera cristiano. Y por eso dice: cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El poseer aquí nos está refiriendo, queridos hermanos, simplemente a cuestiones materiales. El poseer aquí, el problema es de esa actitud nuestra con respecto a todas las cosas que nos rodean. Es decir, ñande tarerei. A la itarriego ya lleva, porque la itarriya oreco se ve, jamana upea, aureco se winde, aubeja, ni a oindo ya güey, ni a oindo y purumoy. A te guajoa, ocaru hanguay se lleva hoy, ya la tembi, ube vegeta, oñe, pero pombo soy, un boso y piseite de blando. Obvio, ando carupa. Dai puacay. He saben de ocaru, pero ve. La oña por un llevado caro, ya en Guatama, de ahí por acá, ando caro se veima. Queridos hermanos, esta es simplemente una parábola, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender que no podemos estar apegados a las cosas del mundo. No podemos estar apegados a las cosas que se nos ofrecen alrededor nuestro. Yahana, pe importante, vea pe caracureña de Yahana. Y por eso entonces ahora nosotros vamos a entender a Niquenaña Tomati de una forma literal aquí, ¿verdad? Porque te dice, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora entonces entendemos a qué se refiere, ¿verdad? Es decir, es una actitud. No puedo estar apegado, porque cuando te está diciendo el apego a las cosas esenciales y fundamentales de la vida, como es la familia, el papá, la mamá, con ambas años de ñas duro, ya de golpe aina, allá en Baile Copea, ya estamos hoy, la naña entender y no va a peña de ya la y se añade. Estar desapegados significa pensar en los principios, en los valores, en lo fundamental de la propuesta del Evangelio. No puedo yo entonces anquilosarme y quedarme y ser egoísta, buscando mi propia felicidad simplemente. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Otra frase aquí, fundamental. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El discipulado, el seguimiento de Jesucristo
implica, nos pide, nos exige renuncia. Poner a Cristo como centro significa entonces renunciar a aquellas cosas que nos atan, que nos hacen entonces simplemente desear, querer, tener. Nosotros estamos solamente detrás de estos intereses, queridos amigos. Y entonces esto quiere decir que tenemos que reflexionar, tenemos que escuchar, tenemos que saber. Acá momento lo repetí, ¿verdad? Que tenemos que ser generosos, tenemos que ser abiertos, tenemos que ofrecer lo que nosotros somos, lo que nosotros recibimos de Dios, más que estar queriendo acaparar. Ya la pasé ayer. No, y esto implica en nosotros sufrimiento. Implica en nosotros renuncia. El que quiera seguirme, ¿verdad? Que tome su cruz y me siga. Porque tomar la cruz significa afrontar las situaciones, los problemas, todo lo que encontramos y preocuparnos verdaderamente de nuestra sociedad, de nuestra familia, de la relación con nuestros hermanos. Vamos a volver, queridos amigos, con más Ñandi Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios
nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical y este es el segmento Ñande Yara Ñe Responde. Nos encontramos en este momento justamente para mirar un poco todas esas preguntas que ustedes nos envían, que son preguntas maravillosas y que a nosotros también nos ayudan, ¿verdad? Para que nosotros podamos conversar con ustedes. Opéchame gato va lleva ya a mí, va eva peñande yara heisea ñande, va esa va peñande yara ñande bo esea va esa va peñande yara hoy cual case ñande peiñe. Hoy la palabra clave, queridos amigos, en este segmento de Ñande Yara Ñe Responde es sobre la cruz. Estaba elaborando ambas y vio y sepa y ve kurusu peñande kurusu ñande yahuerajana peñande kurusu ñande yahuerecoa va ere la ñande yahuereco peñande kurusu. ¿Cuál es el significado de la cruz en síntesis, verdad? Y esta es una pregunta, me parece esencial y fundamental, porque hay varios que preguntaron sobre esto. Me parece interesante. En todo caso, comienzo comentándoles que la cruz, como un elemento de suplicio, esto fue inventado por los asirios en el año 800 a.C. Acuérdate, hoy purupea o yucahanma a sus enemigos. Era uno de los imperios más sangrientos de la historia de la humanidad, el imperio asirio. Y ellos inventaron la cruz. Y esto después fue siguiendo. Jesús cuando muere, esto ya está bajo el poder de los romanos, ¿verdad? Pero los romanos también toman este estilo de suplicio o este estilo de castigo para los enemigos y, entre comillas, lo van perfeccionando, Lo van perfeccionando después de 800 años prácticamente, cuando Jesús muere también en la cruz. Pero nosotros vamos a mirar desde un sentido teológico, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué la Biblia utiliza este diálogo Evangelio y veñan de Yaraí? El que no toma su cruz y me siga no es digno de mí. El que no toma su cruz y me siga, entonces no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús sabemos que muere crucificado. La cruz que fue el instrumento de la redención. La cruz como instrumento de redención, como el lugar donde nosotros encontramos la misma salvación. No veo que dice la redención. Por eso estamos hablando de redención o de salvación. Y de esta manera, con este instrumento de la redención, ha venido a ser
juntamente con la muerte, con el sufrimiento, con la sangre, uno de los términos esenciales que sirven para evocar nuestra salvación. Es decir, que aquí entra en una, entre comillas voy a decir, en una colección de ciertas palabras claves que ñande ponen dentro de la vida cristiana. A ver un poco. La muerte, cruz, muerte. Sufrimiento, cruz, sufrimiento. Cual hace curusuña de ella vejina, este es mi sufrimiento, este es mi dolor, mi angustia. La sangre. Ñande yeikwa mona llevan ba esa va pe curusure ñande yaran ba esa va oñoje pe pues ñande agani, justamente por liberarnos, por salvarnos. Luego tenemos en estos términos esenciales, la sangre, uno de los términos esenciales que sirven para evocar nuestra salvación. La salvación que proviene de Dios. No es entonces una ignominia, sino un título de gloria. Primero para Cristo, luego para los cristianos. Ya ando por ahí que ver. Porque este es entonces el camino que nos lleva a la liberación, es el camino que nos lleva a la salvación. Y en este sentido no es una ignominia, como un acabose. No, al contrario. Nosotros sabemos que a través de la cruz, nosotros sabemos que a través de la muerte, nosotros sabemos que a través de esta pasión nosotros llegamos nada más y nada menos que a la gloria. Entonces el título que se le da a la cruz en este sentido es el título de la gloria. Ahora, la cruz de Jesucristo, el escándalo de la cruz, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, nos dice la palabra de Dios. Interesante. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Doro güero viase indica tu yore laro maña lleva epecurusure acoan orero ejina no, este es mi camino de liberación. Biopea, eso es sufrimiento. Ubego ya daña mano, ubego ya dañandero huipágina. Va esa pico belleta. Eso es lo que está cuestionando, ¿entienden? Eso es lo que aquí se está cuestionando, pero entonces nos dice, sin embargo, que nosotros predicamos. ¿A quién le predicamos? A un Cristo crucificado. Entonces, atención, con algo importante mía, llévala ya por mí, con la reflexión, con aña, con de porque estaban en la protestantes a la secta, que solamente quieren predicar desde un evangelio, y de la prosperidad, toda prosperidad, toda alegría, todo esto, todo de Dios te bendice, todo, no, y por año, donde ya no me vende, pedí por la mía, pero ¿cómo, queridos hermanos? Es ahí donde está la cuestión. Entonces, para llegar justamente a la gloria del reino de Dios, como te dice, la puerta es estrecha, no es una puerta ancha. Quiere decir que tiene que haber un continuo esforzarse, una continua lucha. Diga tú ñandela ya lleva peñandereco veas muy bebe como si fuese simplemente un torrente que nos lleva el solo. Aquí tiene que haber una posición clara a ver cómo nosotros vamos a confrontarnos con nuestra propia realidad. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, de Pablo. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Al Cristo crucificado. Baisha bigopea, baisha guabigopea, un suplicio, ¿verdad? Eso es lo que nos traen. Con estas palabras expresa Pablo la reacción espontánea de todo hombre puesto en presencia de la cruz, redentor. Por lo tanto, ¿cómo podría venir la salvación al mundo greco-romano? Por la crucifixión, aquel suplicio reservado a los esclavos.
Dorowero Viasengola, oye, eajina, ¿cómo podría venir la salvación al mundo grecorromano? Por la crucifixión. Aquel suplicio reservado a los esclavos, que no solo era una muerte cruel, sino además una ignominia. Entonces, no, esta es una vergüenza, esta es una ignominia. Y solamente era para los esclavos. ¿Cómo podría procurarse la redención a los judíos por un cadáver? Aquella impureza de lo que había que deshacerse lo antes posible. Por un condenado colgado del patíbulo y marcado con el estigma de la maldición divina. Están escritas estas palabras en varios pasajes de la Biblia. Y entonces nos dice, por un condenado colgado del patíbulo y marcado con el estigma de la maldición divina. Esto es una maldición divina. Ahora, en el Calvario era fácil a los presentes chancearse con él, invitándole a bajar de la cruz. Qué bueno que está esto, ¿verdad? Porque justamente como nosotros conocemos los dos ladrones, ¿verdad? Entonces uno de ellos, tentación. Esta es la famosa última tentación de Jesús. ¿En qué consiste la última tentación de Jesús? Y justamente este ladrón que le dice, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y justamente aquí lo que está queriendo decir es ediparabe gurusui. Ella reilan de gurusu. Ani ebitabe gurusure. Ani esaingo upebe. Ani la reñepia. Ani la re sufrire hijina upebe. Sindego, si eres hijos de Dios, si vos sos Dios, es un desafío directamente. Pero no solamente eso, ¿verdad? Un desafío a Dios, sino que al mismo tiempo es un correr de la realidad misma del hombre, de nuestra propia realidad. No queremos tomar, como decimos, el toro por las astas para pelear y para luchar. Upeago la ñande kurusuhin. Pe ñande kurusuko hina ñande ya guapuana ya calculan ya eshamba. Igo abelo ya lleva. Hamba isha se ya poana. Ara japona hangwa besere koe, ara japona hangwa pese familia, pese roga pube, pese comunidad. Y entonces, ¿cómo podría venir la salvación al mundo grecorromano por la crucifixión? Sería imposible. Aquel suplicio reservado solamente a los esclavos, que no solo era una muerte, sino además una ignominia, una vergüenza. ¿Cómo podría procurarse la redención a los judíos con un cadáver, por medio de un cadáver? ¿Se dan cuenta entonces, queridos hermanos? Porque que esta es la peor cosa. Y sin embargo, en el sentido teológico de la cruz, que había sido que el Señor lo que nos está pidiendo y nos está diciendo es asumir nuestra propia condición, asumir nuestra propia limitación. Eso es lo que está queriendo decir, queridos hermanos. Así que vamos a pedir al Señor esta gracia, que podamos entender cuáles son nuestras grandes cruces o nuestras medianas cruces o nuestras pequeñas cruces, pero al final de cuentas siempre son situaciones de nuestras propias limitaciones que nosotros tenemos que asumir. Asumir. El que quiera venir detrás de mí, en todo caso, que tome su cruz. Porque así vas a poder vencer vos mismo que estás llevando tu cruz. Vas a poder vencer el mal. Y es eso lo que el Señor
hoy nos está enseñando a través de su palabra. Muy bien, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy en el Yarañé Dominical. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en el Yarañé Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.